Ustedes saben que ese nombre que comúnmente conocemos este juego no nos gusta, no somos de ese clan, así que vamos a hacer el oso. ¿Listo? Entonces me van a ir diciendo letras y vamos a identificar cuál es la palabra clave o la base central de lo que vimos anteriormente. A ver, va a comenzar el aire. Una letra. La E. La G de gato. La E. La E de. La E. E de elefante o la G de gato. La E de Elaine. Ok, la E de la I. Ajá, muy bien. Ricardo, una letra. Ricardo, no te oigo. La A. La A. Ah, muy bien. Adriana, una letra. La G, ¿La qué? la G de gato. La G de gato. Muy bien. Ahora viene Iker, una letra. I, U. U de uva. I, Y de iglesia. Ah, muy bien. Elaine, una letra. Yo sé la palabra, evangelio. Excelente, muy bien. Punto para las niñas. Evangelio. La clase pasada, la serie se trataba del Evangelio. Y dijimos y hablamos acerca de que el Evangelio constaba de 3 situaciones que vivió Jesús para darle, mejor dicho, ahora les voy a hacer otra pregunta más importante. ¿Para qué es el Evangelio? Una de las cosas que les dije en la clase pasada es que hay un tema que los cristianos debemos dominar total y absolutamente y es acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay varias características que tiene el Evangelio. Alguien que me diga una característica del Evangelio. El Yo evangelio sé. salva. Producen salvación. Ajá. Produce salvación. Muy bien. Un punto para los niños. ¿Quién más? Poder de salvación. ¿Quién más? Elaine, creo que te escuché decir algo. Había dicho lo mismo que ellos. Ah, No escuché te por la preocupes. voz de Aristide. Muy bien. Acuérdense que les dije 4 características de lo que es el Evangelio. Poder para salvación. la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Muy bien. Pero ¿para qué sirve el Evangelio? Para que sepamos un poco más de Cristo. Vino Cristo a dar algo, ¿verdad? ¿Qué dio Cristo? Su vida por nosotros. Muy bien, dio la vida por nosotros. Pero, ¿para qué más sirve el Evangelio? Además de la salvación. Que nos da una enseñanza. Sí, obviamente es la doctrina. El Evangelio es la doctrina o la enseñanza principal de nosotros los cristianos. Pero hay unas características que yo les dije. ¿Qué nos hace el Evangelio en nosotros? ¿Qué nos hace? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Muy bien. Un punto para las niñas.
Nos hace hijos de Dios. A ver, José Antonio. Nos da la entrada al cielo. Muy bien. Un punto para los niños. Nosotros en este cuerpo de carne, ¿qué somos? ¿Somos buenos o somos malos? Somos malos por él. Somos malos. Entonces, ¿qué hace el evangelio cuando entra en nuestra vida? ¿Nos vuelve qué? Unas buenas personas. Nos vuelve justos, así es, nos vuelve unas buenas personas, nos hace justos. Es decir, porque Pablo enseña que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Niños, no se les puede olvidar esto, porque todo el mundo a quien ustedes compartan la palabra de Dios, tienen que decirle que el evangelio nos salva el evangelio, nos hace hijos de Dios, porque si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? Del diablo. Muy bien. Y la palabra lo explica muy claramente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Y ya hemos visto suficientes clases acerca de que este cuerpecito de nosotros de carne tiene la tendencia a hacer el mal. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace hacer el bien. Nos da la entrada al cielo. Sin el evangelio, tú y yo no podemos ir al cielo. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, que para poder entrar al cielo, tienen que tener el evangelio en el corazón. Y nos hace justos, porque nuestras obras son inmundicia delante de Dios. Pero para que Dios nos pueda ver con agrado y seamos limpios delante de Él, tiene que ser por medio del Evangelio. Estas son las características del Evangelio. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del Evangelio. Por ahí Iker nos dijo cuáles son los pasos o cuál es el Evangelio en sí. Niños, cuando ustedes le digan, ¿qué es el Evangelio? Y les digan, la palabra de Dios, no, eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Tampoco. Eso tampoco es el Evangelio. Esos son sinónimos sintácticos, es decir, del vocabulario que utilizamos para describir el Evangelio, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio lo vamos a conseguir en Primera de Corintios 15 y todos nos vamos a ir allí. Vamos a hacer lo que estamos acostumbrados y ya yo les he enseñado a hacer. Vamos a hacerle una exégesis a este texto. Es decir, vamos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, para identificar qué es lo que nos está enseñando nuestro hermano Pablo. Vamos a ver, Primera de Corintios 15, 1. Fernando o Ricardo, ¿me leen el versículo 1? Iker, el versículo 2. Aristides, el versículo 3. Adriana, el versículo 4. Y Elaine, el versículo 5.
Ok, vamos a escuchar y vamos a hacerle una pequeña exégesis a ese texto. Vamos con 1 Corintios 15. Ok, Ricardo, Fernando, ¿están allí? No, no están. Sí, estoy aquí, hermana. Ok, te escuchamos. 1 Corintios 15. 1. Mande. 1 Corintios 15, 1. Tengo que leerlo. Sí, por favor. Es que la Biblia que tenía para mi clase se la di a mi mamá, porque estaba haciendo algo de una clase y no tengo Biblia, hermana. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a decirle a Aristides que lo lea. 1 Corintios 15, 1. Sí, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también revisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo. 1, el versículo 1 nada más. Listo. Ok. Entonces Pablo está haciendo una declaración. Él está enseñando y dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibiste y en el cual estás firme. ¿Qué quiere decir esto? Recibiste. O sea, Ey, 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 ey. Aristides, ¿tiene el micrófono prendido? Ajá. El cual recibiste y en el cual estás firme o perseveras. Niños, según lo que Pablo nos está enseñando aquí en este texto, dice, ahora les muestro el evangelio que recibiste y en el cual estás firme. Les pregunto algo, según esto, ¿es lo mismo recibir que estar o perseverar o son cosas diferentes? A ver, Adriana, ¿tú qué crees? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Es lo mismo recibir y perseverar o son cosas diferentes? Para mi hermana son las cosas más diferentes porque recibir es algo que recibes de Cristo y estar firme es que tengo que seguir adelante. Muy bien. No es lo mismo porque hay mucha gente que recibe pero no persevera, que recibe y se aparta, que recibe y no está firme. Entonces, niños, es importante que puedan saber que el evangelio no es solamente escucharlo y saberlo. Lo importante del evangelio es estar firmes, permanecer en él, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante de saber el evangelio, de permanecer en él. Vamos entonces con el versículo 2. ¿Quién lo tiene? Yo, Te escuchamos, Iker. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os
he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muy bien, aquí lo amplía mucho más. Dice, el cual también sois salvos si la retienes. Es decir, si la escuchas y la retienes, serás salvo. Niños, les pregunto, ¿ustedes creen que si yo oigo el evangelio, pero no lo retengo y no lo practico, seré salvo? No, porque la fe No. sin obras es vana. Muy bien. Pero en este caso, en esta exégesis que le estamos haciendo aquí a este texto, Pablo les está diciendo, no se equivoquen, niños, no nos equivoquemos. Si nosotros escuchamos el evangelio, pero no lo retenemos, no podemos ser salvos. Porque es importante que el evangelio lo escuchemos y lo retengamos. ¿Qué significa en este contexto? Dice que tienes que permanecer creyendo en el evangelio, porque dice el versículo, si no creíste en vano, sino de nada te sirvió de que te predicaran el evangelio, de nada sirvió de que aprendieras cuál es la esencia del Señor. Si no retienes, si no te mantienes en el evangelio, creíste en vano, es decir, creíste para nada, perdiste el tiempo, porque lo que ordena el Señor es que nosotros escuchemos y retengamos en nuestro corazón para obedecer el evangelio con gran fidelidad. Bueno, vamos entonces ahora a mirar qué dice el versículo 3. ¿Quién lo tiene? Creo que es Adriana. Adriana, ¿cuál tienes tú? Pero a mí me tocó el versículo 4. Ajá, José Antonio, el versículo 3. Ah, sí, porque le tocó a Ricardo, pero Ricardo no carga Biblia. Entonces vamos a escuchar a José Antonio con el versículo 3. De Corintios. Sí. 1 Corintios 15, versículo 3. ¿Ya? ¿Lo tienes? Señora, Ajá, te escuchamos. ¿por qué primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien. Entonces Pablo en este momento procede a decir o a declarar el evangelio. Dice, así como lo recibí, se los voy a enseñar a ustedes, sin distorsionar ninguna información, sin hacerlo a conveniencia, que eso también lo estudiamos, y sin hacerlo sin ningún tipo de interés. Pablo lo recibió del Señor y Pablo así nos los enseñó. Y dijo que primero Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que el primer paso del Evangelio es la muerte. Muy bien. ¿Quién tiene el versículo 4? Yo, hermana. Te escuchamos. ¿Y qué fue sepultado?
y que resucitó al tercer día, conforme a los escritores. Muy bien. La segunda fase del Evangelio es que Jesús, después que murió, lo sepultaron conforme a las Escrituras. Y que al tercer día, ¿qué pasó? Se quedó en la tumba. ¿A Jesús lo dejaron en la tumba o qué pasó? Jesús resucitó al tercer día. Muy bien, resucitó. Excelente. Niños, la próxima semana les voy a preguntar qué es el Evangelio. Y me tienen que responder la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Es la doctrina de nuestra vida. Y es lo que nosotros tenemos que tener todos los días en nuestra mente. Honrar al Señor dando gloria porque Él no solamente murió, no solamente lo sepultaron, es el único que resucitó de los muertos para darnos gloria a ti y a mí el día de hoy. Entonces, niños, ¿hay algo más importante en la vida de un cristiano que el Evangelio? No lo hay. Lo más importante para un cristiano en su vida espiritual es reconocer y saber qué es el Evangelio, para qué sirve y qué vamos a hacer con eso. Eso es una de las mejores preguntas con respecto a esta clase. ¿Qué vamos a hacer con ese Evangelio? Bueno, la vez pasada también hablábamos de algo muy importante, que es cómo obedecemos nosotros el Evangelio. A ver, niños, díganme, ¿qué tiene que ser una persona para ser salvo? Cuéntenme. Bautizarse. Bautizarse, muy bien. Tiene que bautizarse. ¿Para qué se bautiza alguien? Cuando ustedes le predican el Evangelio a alguien, ¿por qué se tiene que bautizar? Si yo les pregunto, bueno, tú me estás predicando el Evangelio. Distinguir del bien y el mal. Muy bien, excelente. A través del bautismo es que adquirimos el Espíritu Santo y tenemos la conciencia del bien y del mal. Es imposible tener el Espíritu Santo por otros medios que no sea el bautismo. Muy bien, hay que bautizarse para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Eso es algo muy importante que ustedes también tienen que saber cuáles son las razones por las que hay que bautizarse. No crean que esto para bautizarse es porque yo quiero saber qué pasa en el agua, que todo el mundo se mete ahí, yo también quiero saber. No, yo me quiero bautizar porque eso es la moda. Quiero ser como mis hermanos que ya están bautizados. Quiero que ya pueda yo probar el pan y el vino, porque cuando uno puede probar el pan y el vino es porque ya se está bautizado. Esas no son las razones por las que debemos bautizarnos. Debemos bautizarnos porque necesitamos el perdón de los pecados y para perseverar en el Evangelio necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque no lo hacemos nosotros por nuestros propios méritos. Lo hacemos a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que bautizarnos para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, otra de las cositas que hablamos la vez pasada es
¿Cómo funciona el bautismo? ¿Cómo muero? ¿Cómo me sepulto? ¿Y cómo resucito? A ver, ¿quién se acuerda cómo morimos nosotros en el pecado cuando nos vamos a bautizar? ¿Qué pasa que nosotros morimos en el pecado? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros morir en el pecado cuando nos vamos a bautizar? Arrepentirnos con sinceridad. Arrepentirse, muy bien, arrepentirse. Hay que arrepentirnos. ¿Cómo me puedo arrepentir? Confesando mis pecados, pidiendo perdón a Dios y reconocer que he hecho mal. Esa es la forma en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, la segunda parte del bautismo y la segunda parte del evangelio es sepultura. ¿Qué significa la sepultura? Cuéntenme. Cuando estamos o sea, en las aguas del bautismo. Muy bien, en el agua. Ahí nosotros nos sepultan. Sumergirse. Por eso es que no es echarse agüita, no es agarrar una coquita y echárnoslas en la cabeza. Eso no es el bautismo. El bautismo es sumergirnos en el agua, así como sepultaron a Jesús en su tumba. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sumergimos en el agua? Ahí dejamos todos los pecados y dice Dios que más nunca se va a acordar de ellos. Y yo le creo. Yo le creo porque Dios no miente. Cuando nosotros somos sepultados en el agua, allí se quedan nuestros pecados. ¿Y cómo resucitamos nosotros así como resucitó Jesús? ¿Cómo? ¿Mm? Aristides, ¿cómo resucitamos? Resucitamos. Sí. ¿Cómo resucitamos nosotros? Yo no sé cómo decirlo. Eh, Cuando salimos del agua, ¿cómo resucitamos? resucitamos salvos Muy bien. con el Espíritu de Dios. Resucitamos porque nos volvemos salvos. Salvos por medio del Espíritu Santo. Salimos como una nueva criatura. ¿Por qué? Porque no tenemos pecado y tenemos ahora la esencia de Dios dentro de nosotros. ¿Qué significa qué? El Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros vivificamos el Evangelio a través del bautismo para poder recibir el Espíritu Santo. Niños, no hay otra forma. Bíblicamente no hay otra forma. No puedes dejarte engañar de aquellos que dicen que poniéndote las manos en tu cabeza vas a recibir el Espíritu Santo. Eso no es lo que enseña la Biblia.
No puedes tampoco dejarte engañarte que cuando alguien venga y diga que tú puedes darle dinero para que él te dé el Espíritu Santo, así tampoco lo hace. Esta semana vamos a ver una historia de un señorito, de un hermano que quiso hacer eso. Él creyó que por medio del dinero podía recibir el evangelio y eso no es así, porque el evangelio es para todo el que decide creer en Dios, pero hay que tomar la decisión, no solamente de recibirlo ni escucharlo, hay que vivirlo. Hay que estar firmes en el evangelio, porque si no, creíste en vano y no eres salvo. Pero tú y yo no somos de esos. Tú y yo vivimos cada día en victoria porque estamos aquí, estamos en esta reunión y estamos perseverando cada día en el Evangelio. Entonces, ¿se recuerdan que yo les hablé de una historia que Jesús le estaba explicando a un fariseo que era necesario nacer de nuevo? ¿Quién se acuerda de esa historia? Nicodemo. De Nicodemo, muy bien. Entonces, resulta que Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que era un sabelotodo de toda la escritura. Él se lo tenía que saber todo. Sin embargo, Jesús le enseñó cómo se tenía que vivir el evangelio, pero Nicodemo no lo sabía. Entonces Jesús le explica a Nicodemo en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo. Niños, cuando alguien les dice a ustedes que quiere seguir a Cristo, ustedes tienen que decirle que es necesario nacer de nuevo. Y probablemente esa persona les pregunte a ustedes lo mismo que Nicodemo le preguntó a Jesús. Y Jesús le preguntó, Nicodemo le preguntó a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre viejo nacer? O sea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso vuelve otra vez a la barriguita de la mamá? Y Jesús le dijo, no. ¿Tienes que nacer de qué? Del Espíritu. Del agua y del espíritu. Muy bien. Es decir, que para yo enseñar que se tiene que nacer de nuevo en el Señor, es necesario bautizarse, porque en el bautismo es que se nace como una nueva criatura. Cuando nosotros salimos del agua, es como si estuviéramos volando por el cielo, porque no tenemos nada de pecado, nada de problemas, nada de nada, y estamos recién recibiendo el Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo es muy difícil y no por decir imposible aprender de la palabra de Dios. Porque una cosa es que seamos como Nicodemo, que se sabía toda la Biblia, y literal se sabía toda la Biblia, porque eso era un fariseo. Era un maestro de la ley. Toda la Biblia se la sabía ese señor. Pero ¿saben qué no sabía? Y quizás murió en sus delitos y pecados por no creer en Jesús. No creyó que Jesús era el Hijo de Dios. No creyó que lo que la profecía decía en el Antiguo Testamento hablaba era de Jesús. No sabemos ciertamente la historia y en qué terminó Nicodemo, no sabemos si en algún momento se pudo arrepentir y se pudo bautizar y recibir el Espíritu Santo, no lo sabemos, pero por lo menos en lo que la historia bíblica cuenta, él podría ser un maestro de la ley porque lo era, pero no
tenía el Espíritu Santo. Y de nada sirve tener la información de quién es Dios sin la transformación que hace el Espíritu Santo en el corazón. Son dos cosas distintas. Información y transformación son muy distintas. Tú y yo en este momento, aquí en donde estamos, recibiendo la palabra de Dios, nos está transformando porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el que escucha la palabra de Dios sin el Espíritu Santo solo escucha información, no lo transforma, porque quien nos hace ir al Padre en los cielos es el Espíritu Santo. Bueno, mis amores, esto es básicamente lo que teníamos que refrescar con respecto a eso. Por último, les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer para, cómo se persevera en el Evangelio? A ver, Iker, ¿cómo crees tú que se persevera en el Evangelio? Yendo a la iglesia todos los domingos. Congregándonos, muy importante. Congregándonos, muy bien. Muy bien. A ver, Adriana, cuéntanos, ¿cómo se persevera en el Evangelio? ¿Qué más? Adri, no te escuchamos. ¿Cómo ¿Me puedes, puede repetir la pregunta, por ahí? cómo perseveramos en el Evangelio? ¿Qué podemos hacer para decir que estamos perseverando en el Evangelio? Obedecer a Cristo. Muy bien. Obedecer la palabra de Dios. Muy bien. A ver, Aristides, cuéntanos. Leer la palabra de Dios. Muy bien. Leer la escritura. Muy bien. Elaine, cuéntanos, ¿qué más podemos hacer para perseverar en el Evangelio? Tener una relación íntima con Dios. Muy bien, tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo tenemos esa relación? ¿Por medio de qué? De la oración. Muy bien, relación íntima, oración. A ver, José Antonio, cuéntanos, ¿qué más podemos hacer para perseverar en el Evangelio? Hermana, ¿cómo liberarnos del pecado? No pecar. Muy bien. No pecar. Entonces, fíjense en lo que estamos quedando hoy. Ya llegamos a los pasos o las cosas que tenemos que hacer para perseverar en el Evangelio. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos pasos. Vamos a mirar por qué es importante hacerlo. Vamos a mirar qué pasa cuando no lo hago y cuáles son los signos o las cosas que yo tengo que hacer para identificar que estoy perseverando o que no estoy perseverando. Y va a ser muy interesante porque vamos a estudiar unos temitas
en los que la mayoría estamos involucrados y vamos a saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque a veces podemos estar haciendo las cosas creyendo que están bien, pero no lo están. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces los dejo con mi hermano Jesús para que la próxima semana nos vemos entonces. Ok, muchas gracias, hermana Elizabeth, maestra, muchas gracias por su clase. Como siempre, usted siempre está ahí alerta con los muchachos y dándole la clase, que también me alimenta a mí también. Oiga, me quisiera decir una cosa acerca de la nueva muchacha que tenemos. La nueva muchachita que dio la clase ahí me tenía de aquí para allá y no sabía ni si me quedaba aquí o me quedaba allá y no sabía dónde quedarme. Pero me quedé mucho más tiempo al lado de ella, pero estuvo muy bien la clase que dio ella y me gustó cómo se expresa y eso es cosa de Dios. Dios es bueno con todos nosotros. Dios es muy bueno y ella es tremenda bendición para este grupo. Y vamos a seguir y le damos gracias a Dios y le damos gracias a todas las personas que nos siguen apoyando con todo este tiempo, porque ya llevamos ya como 5 años, ¿no? Como 5 años, sí, como 5 años llevamos ya, yo creo, en esto aquí. Todos los viernes, primero era los sábados y después los viernes. Y estamos luchando y estamos trabajando y estamos haciendo las cosas por Dios. Y vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Yo le doy muchas gracias a la hermanita nueva, Ela, yo le digo Ela. En nombre más se lo corto un poquito. Ela, le digo Ela, que muchas gracias por ella, por una buena edición para aquí, para este grupo, y por todos los muchachos que están viniendo y que vinieron hoy, los que faltaron, y los que van a venir para la semana que viene, porque aquí esto es para siempre quiero decir una cosa anticipada, ustedes saben bien de que en diciembre es el día de mi cumpleaños espiritual. Y también los muchachitos van a estar ahí dando sus clasecitas también y van a participar conmigo. Así que ahí lo esperamos y nos vemos. Entonces ya yo voy a terminar. Vamos a terminar esta clasecita diciendo que muchas gracias a Dios y a todas las personas que han participado y principalmente a los padres. Porque si no hubieran sido por los padres, verdaderamente no pudiéramos estar aquí con estos niños que están viniendo todas las semanas, se están sacrificando y están aprendiendo y eso me da mucha alegría a mí saber las cosas que están sucediendo, que Dios está haciendo aquí en este grupo. Bueno, entonces sin más ni menos, ¿quién va a ser el conteo? La oración. No, mira, ¿viste? Cuando yo me pongo emocionante así a mí se me olvida. Oh, la oración, ¿a quién le toca la oración? ¿A quién le toca la oración? Que yo no me acuerdo a quién le toca la oración. Creo que es... ¿Quién le toca la oración?